Iglesia querida, buenas noches. Qué gusto estar conectados una vez más en la casa del Señor, tu iglesia, tu casa. Este es un momento importantísimo para nosotros porque vamos a hablar sobre los diezmos, las ofrendas. Vamos a recibir los diezmos y las ofrendas. Pastor David nos ha estado enseñando que debemos ser intencionales para nosotros salir de las deudas y para tener una libertad financiera. Es importante que nosotros entendamos lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas 29:14, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es importante entender, iglesia, que todo proviene de Dios. Por lo tanto, necesitamos nosotros darle el 10% de lo que le corresponde al Señor. Si vemos bajo nuestros ojos naturales, es incomprensible este principio, pero la Biblia nos enseña nos dice la Biblia que para tener la vida debemos perderla. Dice la Biblia también que para tener autoridad debemos ser servidores. Dice la Biblia que para ser exaltados primero debemos humillarnos. Lo mismo sucede con nuestra libertad financiera. Para tener esta libertad financiera nosotros necesitamos primero dar para recibir. Entonces todo es de Dios, todo lo que nosotros tenemos viene de su mano, y lo que el Señor nos está pidiendo en esta mañana es del 10% de todo lo que ingresa en nuestras casas. Seamos intencionales, como Pastor David nos ha estado enseñando en este tiempo, intencionales al dar con un corazón generoso, dadivoso, para salir de las deudas y tener nuestra libertad financiera. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por toda esta bendición y esta provisión que tú tienes para nosotros, para nuestras casas, nuestras vidas. Con todo nuestro corazón, Señor, nosotros reconocemos que todo te pertenece, que todo viene de tu mano. Nada viene por nuestra fuerza de trabajo, ni nuestra inteligencia, Señor, sino todo viene de tu mano porque a ti te complace bendecirnos y tú eres generoso con nosotros. Por eso en esta noche, Señor, nosotros entregamos el 10% al alfolí, Señor, como dice tu palabra. Bendecimos este 10%, bendecimos esta semilla, le decimos en el nombre de Jesús que vaya y crezca, y con esta semilla creemos, Señor, que los cielos se abren, como dice Deuteronomio, a favor nuestro, Señor, y que todas nuestras necesidades en ti son provistas ya. En el nombre de Jesús, amén. Querida iglesia, es tiempo de dar. Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría. Cuando damos, estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país. Te animamos a que siembres con gozo y generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, que Dios te multiplique sobreabundantemente. Iglesia, continuamos con nuestra enseñanza para esta noche. Quiero pedirle que me acompañe en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nosotros nos conectamos contigo, nos conectamos con tu corazón y con el deseo profundo de tu corazón para con nosotros. Oramos, Señor, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes, que el Espíritu de Dios grabe profundamente en nuestro corazón tu palabra, porque solamente tú conoces, Señor, lo que nosotros necesitamos escuchar y aprender o recordar. En el nombre de Jesús, amén. En esta noche, iglesia, vamos a hablar sobre nuestras armas. El libro de Génesis nos enseña que Dios nos creó con un rol muy importante en la tierra. Génesis 1:26 de la NTV dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Para qué nos creó Dios? Según Génesis 1:26 dice que para gobernar, para reinar a través de su imagen, que son sus atributos, su carácter y su gloria en nosotros. Salmo 8:6 de la NTV nos dice: lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Según estos versículos, la iglesia, nosotros no fuimos creados para sobrevivir, sino para vivir en victoria, porque Dios nos dio una gran autoridad. Quiero esta noche que usted recuerde conmigo 2 puntos importantes. 1. Adán entregó esta autoridad a Satanás en el huerto del Edén al desobedecer a Dios. Pero Jesús, al obedecer a Dios, la recuperó en la cruz y la entregó a su iglesia. Así dice Efesios 1:22 de la NTV. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Entonces la autoridad que Jesús consiguió en la cruz fue para beneficio de la iglesia, es decir,
es un privilegio, es una utilidad, es un regalo que el Señor dio a su iglesia. La autoridad de Jesús es un privilegio dado a la iglesia con el propósito de que gobierne. Por tal razón, la iglesia de Cristo siempre ha tenido un rol muy importante en este mundo. Es importante, iglesia, que nosotros entendamos que con esta autoridad dada nos ha venido una gran responsabilidad. Como creyentes debemos conocer, comprender y ejecutar esta autoridad, porque tenemos una lucha espiritual constante. Todos los días de nuestra vida, nosotros estamos en una lucha constante con demonios controlados por Satanás, cuya meta es derrotar a la iglesia de Cristo. La meta del enemigo es derrotar su vida, derrotar a su familia, derrotar a sus hijos. La meta del enemigo es arruinar nuestras vidas. Entonces es importante que en esta noche juntos entendamos, reconozcamos o aprendamos la importancia de la autoridad que Jesús ganó en la cruz para nosotros, para no tener una vida de sobrevivientes, sino una vida llena de victoria. Efesios 6:12 de la TLA dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Entonces, Efesios nos enseña que tenemos una lucha diaria, una lucha con el enemigo, porque como le decía hace unos minutos, Él lo único que busca es derrotarnos. La Biblia dice que Él ha venido para matar, para robar y para destruir, pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe estar preparado para la batalla. Debemos entender, iglesia, que nosotros somos parte del ejército de Dios y que debemos pararnos como estos soldados fuertes, firmes, determinados a ganar nuestras batallas a favor de nuestros hijos, nuestras familias, a favor de nuestras finanzas, nuestra salud, a favor de nuestra iglesia y de nuestra ciudad y de nuestro país. Para vencerlo necesitamos un poder sobrenatural. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios que nos ha dado por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, y debemos vestirnos con su armadura y usar las armas de guerra espirituales. En esta noche vamos a hablar sobre nuestras armas espirituales de guerra, que es muy importante que usted ponga atención en esta noche a lo que el Señor nos está enseñando, a lo que el Señor nos está hablando, porque estamos viviendo tiempos muy desafiantes, muy peligrosos, que no podemos desconocerlos, pero que necesitamos entender quiénes somos en Cristo y cuál es la forma que Dios nos ha dicho que vamos a enfrentarlo para vencerlo. Entonces, estas armas espirituales de guerra son tres: el nombre de Jesús, la palabra de Jesús y la sangre de Jesús. El nombre de Jesús, Filipenses 2:9-10 de la Reina Valera. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Qué maravilloso nombre! Dice las Escrituras que todo se dobla ante su nombre, toda rodilla debe doblarse ante su nombre. Su nombre conlleva autoridad. Solo su nombre, el nombre de Jesús, conlleva una autoridad. Y ante el nombre de Jesús toda rodilla tiene que doblarse porque tiene un derecho para gobernar. Isaías 9:6 de la NTV nos dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Su nombre nos enseña o nos define su naturaleza. El nombre de Jesús. Él es un consejero maravilloso, Él es un Padre eterno, Él es un príncipe de paz. Su nombre nos define su poder también. Dice la Biblia en Isaías 9:6 que sobre sus hombros, es decir, sobre los hombros de Jesús, descansa el gobierno de toda la creación. Dios, dice su palabra, que le dio todo, creó todo para el Señor y lo puso bajo su autoridad. Entonces su nombre nos define su naturaleza y nos define su poder también. Juan 14:13 y 14 de la NTV dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Su nombre, vamos a tener respuestas a nuestras oraciones cuando lo pedimos en su nombre, de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios. También en su nombre vamos a glorificar a nuestro Padre. La segunda arma, su palabra.
El Evangelio de Juan nos dice en Juan 1:14 de la NTV: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Dios habló y esta vez su palabra, el verbo, tomó forma humana y se llamó Jesús. Él es la palabra. Jesús es la palabra. Por cuanto la palabra de Dios es Jesús, esta es fidedigna, verdadera, eterna, sin falla y no vuelve vacía. Esa es nuestra arma espiritual, una segunda arma espiritual, su palabra. Cuando nosotros usamos su palabra a causa de ser verdadera, fidedigna, sin falla y que no vuelve vacía, nosotros vamos a tener las respuestas a nuestras oraciones. Por eso esta arma es importante, porque cuando hablamos su palabra, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de su naturaleza, de su poder y de su gobierno sobre esa situación que necesitamos. Su palabra es una espada, también nos dice las Escrituras en Efesios 6:17 de la NTV. Dice: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La palabra es una espada para nosotros, es una arma espiritual. La palabra es una arma ofensiva. Con ella podemos herir, atacar y destruir las obras del enemigo. Esta arma debemos nosotros apropiarlos, debemos adueñarnos, debemos agarrar esta palabra, esta espada que es la palabra, porque es la que conlleva la victoria. Hebreos 4:12 de la NTV dice: pues la palabra de Dios es viva, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, la palabra es viva. Por cuanto es viva la palabra, por cuanto esta arma es viva, nunca caduca. La Biblia dice que todo pasará, pero que su palabra permanecerá, dice las Escrituras. Entonces es importante saber usar esta palabra, esta arma, y para poder usarla nosotros necesitamos conocer la palabra. Si no conocemos las Escrituras, no vamos a poder adueñarnos de la palabra, adueñarnos de sus promesas, adueñarnos de las bendiciones que nos trae la palabra. No podemos usarla si desconocemos las Escrituras. Por eso es importante, iglesia, en esta hora, que nosotros seamos hombres y mujeres de lectura de la palabra, que meditemos en ella para poder aferrarnos, para poder apropiarnos de ella en nuestro corazón, de tal manera que cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos al Señor, esta palabra que es viva, que está fresca en nuestro corazón, sale inmediatamente. Proclamamos la palabra, hablamos la palabra, es espada de dos filos. Nunca caduca, es eterna, es profunda. Jesús es la palabra victoriosa. La tercera arma, su sangre. Levíticos 17:14. Porque la vida de toda carne es su sangre, nos dice la Biblia. Entonces, en su sangre, su vida fue derramada por nosotros. Cuando Jesús estuvo en la cruz, cuando derramó su sangre, literalmente lo que hizo es derramar su vida por nosotros. Juan 19:34 de la NTV. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y salió agua. Su sangre fue derramada en la cruz a través de sus manos, de sus pies, a través de su cabeza y de su espalda. Toda su sangre fue derramada para nosotros, sangre preciosa, sangre del unigénito de Dios, sangre en la que estaba la vida, una vida divina. Esa vida divina fue derramada a favor de la humanidad, a favor de nosotros. Hebreos 9:12 de la NTV dice: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. ¿Qué consiguió su sangre? Su sangre logró para nosotros, delante del Padre, perdón, redención, justificación, limpieza, santidad, vida nueva. Esto es lo que consiguió su sangre, su divina sangre. Por eso es una arma importante que nosotros debemos también usarla, también reclamarla, porque en ella nosotros tenemos vida nueva, santidad, justificación, limpieza. Hebreos 9:20 de la NTV dice: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Otro beneficio
maravilloso que Jesús consiguió en nosotros para nosotros a través de su sangre, estableció un nuevo pacto con nosotros. Ese nuevo pacto fue sellado con la sangre de Cristo. En ese nuevo pacto el Señor con su sangre dijo: consumado es, a favor de la humanidad. Apocalipsis 12:11 de la NTV. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nos dio poder sobre Satanás, dice la Biblia. Su sangre nos consiguió poder sobre Satanás. Como pueblo de Dios debemos reclamar la sangre del Cordero para vencer al acusador. La victoria se gana mediante el sacrificio y la muerte de Cristo. Estas son las tres armas importantes que el Señor ha dado a la iglesia de Cristo. Estas armas que son un beneficio, estas armas cargadas de autoridad para que usted y yo lo usemos. Porque estamos en una batalla, estamos en una guerra, tenemos desafíos en nuestros hogares, tenemos desafíos personales, tenemos desafíos de salud, muchos desafíos, tenemos muchos frentes que debemos atacar, pero nosotros no podemos hacerlo en nuestra forma natural, en nuestra manera racional. Nosotros necesitamos entender como iglesia que tenemos armas espirituales poderosísimas, que no conocen la derrota, que solamente conocen la victoria. Y es por eso que en esta noche el Señor nos está recordando, nos está enseñando a algunos, recordando a otros, pero nos recuerda, nos anima, nos insta a que nosotros usemos urgentemente estas armas porque estamos en una batalla. Por eso, para terminar, iglesia querida, estamos viviendo tiempos muy desafiantes, muy peligrosos, y debemos volvernos a Dios, cuyo poder es infinito, a través de la oración. La oración es un camino, una herramienta que el Señor nos ha dado de una manera divina y poderosa. Debemos ser una iglesia que oramos. Debemos tener estos tiempos de oración con el Señor, usando estas armas que el Señor nos ha dado. Por eso Santiago 5:16 de la Reina Valera nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Usted y yo ya somos justificados por Jesús, por la obra redentora. Pero el versículo nos dice que la oración eficaz, ¿cómo somos eficaces? Ya tiene la oración poder. Pero la Biblia dice la oración eficaz, es decir, la oración precisa, la oración que sabe apuntar con mucha inteligencia, con mucha precisión a esa situación que nos está haciendo frente y que está dañando nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo somos eficaces? Porque aprendemos a usar las armas que el Señor nos ha entregado. Oración no es queja. Oración es una posición, es un lugar, un medio, una posición que el Señor nos ha dado para poder vencer las obras del enemigo. Oración es el momento adecuado, el tiempo correcto, donde usted usa estas tres armas, usa usted el nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla tiene que doblarse. Esa circunstancia difícil, ese desafío que usted está cruzando, ante el nombre de Jesús tiene que doblar las rodillas, porque así está escrito en la palabra. Ante ese desafío, cuando usted usa la palabra, cuando usted usa la promesa, cuando usted usa esta palabra divina que es Jesús, obra, cambia las circunstancias, cambia el medio, cambia el ambiente, cambia ese desafío, y usted comienza a ver la victoria, comienza a ver que los escenarios comienzan a transformarse, porque la palabra no regresa vacía. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra son las promesas que Dios nos ha dado a su pueblo, a sus hijos. Y cuando usted en ese tiempo de oración usa la sangre del Cordero, usted le está recordando al enemigo que Jesús le venció a través de su sangre. El enemigo no tiene poder, el enemigo tiembla ante la sangre de Jesucristo. Por eso es importante que nuestras oraciones sean eficaces y que aprendamos el uso de estas tres armas maravillosas. Jesús es nuestro gran ejemplo. Jesús siempre oró. Si usted recuerda conmigo los evangelios, Jesús siempre estaba orando. Todo lo que consiguió Jesús en esta tierra, mientras su ministerio, Él estaba desarrollando su ministerio, Jesús usó estas armas. Jesús usó su nombre, Jesús usó su palabra. Jesús usó y enfrentó al enemigo en lo que Él iba a hacer en la cruz. Jesús, al morir en la cruz por nosotros. Entonces es importante seguir el ejemplo de Jesús. Jesús, un hombre que todo el tiempo oraba, vino a la tierra
como un hombre común y corriente como usted y como yo. Sin embargo, él aprendió el poder de la oración que le tenía todo el tiempo conectado con nuestro Dios, nuestro Padre. Aprendamos, iglesia, a usar con la ayuda del Espíritu Santo estas 3 armas poderosas que el Señor ha entregado a la iglesia. Levantémonos, iglesia, levantémonos con valor, peleemos por nuestras familias, nuestros hijos, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra iglesia, nuestro país. Es tiempo de levantarnos, iglesia. No es tiempo para dormir, para intimidarnos, retroceder o escondernos. Este es el tiempo, los mejores escenarios estamos viviendo porque son las mejores oportunidades. Tenemos que aprender a ver, iglesia, nuestros desafíos no son para derrotar, al contrario, son los mejores escenarios con las mejores oportunidades para ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. ¿A través de qué? A través de la oración, donde nosotros usamos su nombre, su palabra y su sangre. Algo que debemos nosotros siempre tener seguro en nuestra mente y en nuestro corazón: la victoria de Jesús es la base de nuestra seguridad. Nosotros no peleamos para ya obtener la victoria, ya está la victoria. Jesús ya nos dio la victoria. Nosotros peleamos para recordarle al enemigo lo que Jesús ya hizo en la cruz por nosotros. Pero es importante, iglesia, que en esta hora nos volvamos una iglesia de oración. Que en su casa no falte oración, que no falte oración por su vida personal, por sus hijos, por la educación de sus hijos, por el futuro de sus hijos. Una oración por su ciudad, por su país, por la familia. Una oración por nosotros mismos para que el Señor nos ayude a perseverar, a permanecer firmes y avanzar hacia la victoria. Vamos a hacer una oración en esta noche. Yo le animo y le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos nosotros pedirte que nos ayudes. Espíritu Santo, que nos ayudes con revelación en nuestro corazón, no en este entendimiento natural, sino en nuestro entendimiento espiritual. Que tú nos ayudes, Espíritu de Dios, a entender divinamente el poder de estas 3 armas. Señor, enséñanos, tú eres el estratega. Tu palabra dice, Señor, que con sabiduría se hace la guerra. Enséñanos, Señor, tú eres Jehová Nisi. Enséñanos a usar estas armas poderosas. Enséñanos a que nuestras oraciones sean eficaces y que no sean como golpes en el aire solamente, sino oraciones eficaces, oraciones poderosas con la ayuda de tu Santo Espíritu para nosotros, día que va, día que viene, Señor, nosotros vencer al enemigo, que Él tiemble ante tu nombre. Ayúdanos a enseñar, a usar estas armas, Señor, de tal manera que el enemigo sepa que cuando viene en contra nuestra, se enfrenta a una iglesia poderosa que conoce su posición y que sabe ejecutar la autoridad que tú ganaste en la cruz. Amén. Y en esta noche también a todas las personas que están conectados con nosotros en esta forma virtual, queremos hacerles una invitación. Jesús, decirles que Jesús les ama, que Jesús dio su vida en la cruz por ustedes. Jesús dice en su palabra que Él todo está consumado, no hay nada delante de Él, sus pecados. Lo que el Señor en esta noche quiere es que voluntariamente nosotros, usted que está tras de estas pantallas, voluntariamente usted se rinda al Señor, se rinda, se humille delante de Dios y reconozca sus pecados, que le pida perdón al Señor y que usted pueda recibir esa salvación y que pueda recibir el amor del Señor. Le animo, cierre sus ojos y acompáñeme en esta oración. Señor Jesús, en esta noche queremos darte tantas gracias por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias por esa sangre derramada en esa cruz. Gracias por haberte presentado a través de tu sangre en esa cruz a nosotros como pecadores. Por eso hoy reconocemos que solamente contra ti y contra el cielo hemos pecado. Lávanos de esta maldad, te pedimos, límpianos con hisopo, renueva un espíritu recto dentro de nosotros, pero tú no apartes tu Santo Espíritu. Señor, en esta noche te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Como Señor te entregamos nuestra vida,
para que tú lo dirijas, para que tu perfecta voluntad sea hecha en nuestras vidas. Como Salvador te damos gracias por esa muerte en la cruz, donde fue derramada tu sangre para traernos redención y justificación. Señor, te invito a que vivas en mi corazón. Te entrego mi vida, me acerco a ti y te agradezco por tu amor, tu fidelidad y tu amor inagotable para mí. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, iglesia querida, por estar conectados con nosotros. El Señor les bendiga. Amén.